Bienvenidos a este su programa La Verdad en Jesucristo. Hay un tema que es de mucha preocupación para aquellos que son creyentes y otros que tampoco son creyentes. Y se basa en esta pregunta. ¿Existen apóstoles y profetas en este tiempo? ¿Envió el Señor Jesús apóstoles y profetas para esta generación? Vamos a ver una serie de textos de la palabra del Señor en donde nos puede afirmar con certeza si debemos o no creer si para este tiempo hay profetas y apóstoles. Antes que nada, vámonos al libro de Jeremías capítulo 23, verso 21 y 26, donde la palabra dice así: en el nombre del Señor Jesús. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos y yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizarán mentira y profetizan el engaño de su corazón? Bien, aquí el profeta Jeremías, inspirado en Dios, nos da una ilustración clara de que en este tiempo, en ese tiempo que se sigue repitiendo lo mismo que hoy en día, porque el Señor Jesús lo advirtió, de que se levantarán muchos en su nombre y a muchos engañarán. Y también el apóstol Pablo hizo énfasis de que en este tiempo, ya por escasez de la verdad, porque la sana doctrina ya no está presente, entonces se han de levantar maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos, y van a estar cauterizados de la verdad, no serán capaces de poder enseñar la verdad. La razón por la cual esto acontece es también por culpa y responsabilidad de aquellos que son oyentes. Bien dicho, la palabra establece que la predicación se manifiesta, la palabra de Dios se manifiesta a través de la predicación. La palabra de Dios se manifiesta a través de la predicación. Por lo tanto, debe estar el mensaje para que por medio del oír llegue el creer. Si no se predica la palabra, no se podrá creer. Esa es la manera en la que el Señor permitió que al principio se pudiera aprender y luego después, poco a poco, la persona pueda por sí solo escudriñar lo que está escrito. Algo que siempre he dicho es que la palabra de Dios, como lo establece, es una espada. Y esta espada en las manos equivocadas puede hacer gran daño. Pero en la mano correcta, usada por su Santo Espíritu, claramente puede hacer una muy buena edificación y puede hacer que aquel que oiga, aquellos que oigan, puedan realmente dar lo que es una buena muestra de arrepentimiento y el fruto de su espíritu, el cual obviamente está llamado todo aquel que viene a regeneración en Jesucristo. Estamos con este tema, el cual es apóstoles y profetas. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿existen apóstoles y profetas para este tiempo? ¿Envió el Señor Jesús apóstoles y profetas para este tiempo? Acabamos de leer en este texto de Jeremías claramente en donde aquellos tiempos los profetas mentían y lo hacían porque también el pueblo quería escuchar dichas mentiras. Otro texto que utiliza Jeremías capítulo 5 desde el verso 29 y 30, la palabra establece lo siguiente: el profeta mentía y mi pueblo así lo quiso. El profeta o los profetas mentían y mi pueblo así lo quiso. El pueblo se encuentra en una situación en la que no quiere escuchar corrección, no quiere escuchar algo que le diga que está equivocado, algo en el que se encuentre errado. Si es así en el que un predicador, un líder, un pastor, un apóstol le enseña a alguien corrección conforme a la palabra, inmediatamente de la congregación se aparta. Tal y como hemos visto, muy continuo, de que las personas no quieren escuchar un mensaje que le advierta. Y de algo debemos estar seguros, que la palabra de Dios no fue inspirada para hacernos sentir bien, sino para enseñarnos a hacer el bien.
algo que siempre he comentado, y es que tan necesario es entender que estamos llamados para creer a lo que está escrito y vivir conforme a lo que está escrito. Los profetas y apóstoles que el Señor usó en aquellos días, lo usó como ministros de fe para transmitir el mensaje de la verdad a fin y con el propósito, objetivamente, de que las personas cuando oigan el mensaje vengan a la verdad y caminen según la verdad. No fue para que la gente caminara según sus ideas o según su propósito. De otro modo, el Señor no hubiese inspirado nada. Lo comparamos como cuando una empresa establece sus políticas, la deja establecida con argumentos bien específicos y bien ordenado, lo que es también conocido como un contrato de trabajo, para que el que está como empleado entonces pueda hacer lo que está estipulado según esa empresa. Y si ese empleado no cumple con los principios o políticas de dicha empresa, ese es un empleado el cual está corriendo riesgo de que sea despedido. Por lo tanto, si está establecida la política es para que se cumpla con dichas reglas. Dios, que es todavía aún más perfecto, que es más recto que cualquier empleador o que cualquier empresa, entonces Dios establece su reglamento, el cual le llamó iglesia. Y esa iglesia lleva por título hijo, esposa, que es para que cumplieran obediencia, cómo poder hacer para agradar al quien es el mejor empleador, para agradar al quien es el creador, conocido no solamente por creador, sino también por padre. Apóstoles y profetas envió Dios en aquellos días. ¿Ha enviado Dios en estos días también apóstoles y profetas? Vamos a verificar qué es lo que establece la palabra. Porque tantas mentiras que han habido por mucho tiempo de hombres, mujeres, en todas partes que dicen que no debe haber profeta ni apóstoles para este tiempo. Que solamente los profetas o apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús o que vieron a Jesús. Veamos si es así. En el libro de Mateo capítulo 10, desde el verso 1, Jesús escoge a 12 apóstoles, el cual eran al principio llamado como sus 12 discípulos. A 12 apóstoles. Y de estos 12 discípulos le da el cargo, la función de ser llamado apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa el quien es ungido o enviado, pero más bien se conoce por ungido por su Espíritu Santo. El Señor Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para que entendieran las Escrituras, porque en las Escrituras había un sinnúmero de misterios del cual hoy en día muchos todavía no entienden. Pero en eso es necesario tener la guía de su Espíritu para poder entender qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquel que tenga oído, oiga, dice su palabra. Vámonos al libro de Mateo capítulo 10, en donde vamos a leer cuando Jesús escogió a estos 10 discípulos que le llamó o le cedió el título de ser llamado apóstoles. Que repito, apóstol significa ungido o enviado por Jesucristo. Dice así su palabra. Mateo capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, estoy en el verso 2, son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también entregó a Jesús. Aquí vemos que el Señor Jesús, los 12 discípulos, le dio o le cedió el título de ser los 12 apóstoles. Aquí está, obviamente, en donde muchos se enfocan en decir que solamente fueron los únicos 12 apóstoles que escogió y que no hay ningún otro más ni tampoco para este tiempo. ¿Es esto cierto? Su palabra nos enseña claramente de que hay falsos profetas,
hay falsos apóstoles, hay falsos predicadores, hay falsos pastores. Pero no por esta razón debo yo pensar que el Señor no ha de enviar apóstoles o profetas para este tiempo. Porque la pregunta que puedo hacer a aquellos que creen que el Señor no ha de enviar profetas o apóstoles en este tiempo es, entonces, ¿en dónde podría estar edificada la iglesia? En el libro de Efesios capítulo 4, del 11 al 13, que va en conjunto de 1 de Corintios 12 al 12, verso 28, Dios establece que Él constituyó a cinco ministerios para edificación de la iglesia, comenzando primero con apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. 5 ministerios para edificación de la iglesia. No podemos encontrar un registro de la palabra en donde el Señor haya dejado a los apóstoles y profetas fuera, sino que el Señor más bien nos estuvo advirtiendo desde la generación de los profetas, que acabé de leer en Jeremías, también en Isaías, de que se levantarían muchos falsos profetas. Y estos falsos profetas es en su propia concupiscencia. ¿Con qué objetivo? Es solo con el objetivo de poder obtener algún tipo de fama, popularidad, para poder obtener dinero. Eso es lo que vemos hoy en día en las redes sociales y varias fuentes de comunicación en donde nos transmiten mensajes. Por ejemplo, ese canal conocido como Enlace, muchos falsos pastores se encuentran en esa transmisión, dando enseñanzas de cosas que el Señor no dijo. Y ojo con esto, vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, cosas que muchos hombres han enseñado por tanto tiempo, el cual el Señor no inspiró, y los hombres que corrieron. Estos profetas se apuraron, ¿para qué? Para enseñar cosas que el Señor no dijo, porque todo el objetivo de estos hombres es tratar de poder unir a más personas, porque a las personas le encanta oír dichas mentiras. Miren lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, no quisieron oír las políticas o reglas de parte de Dios o la sana doctrina. La sana doctrina es escasea en muchos lugares por lo mismo, porque cuando se enseña la sana doctrina para muchos es hiriente, es algo ofensivo. No le parece muy grato, pero es lo que mencioné. La palabra de Dios no es con el objetivo de que usted se sienta cómodo, sino más bien de incomodar para hacer que usted pueda hacer lo que su cuerpo, su carne, sus deseos no le permiten hacer. Por eso es necesario caminar según el Espíritu. El Señor Jesús estableció y dijo que las palabras que Él hablaban eran vida y eran espíritu. El caminar conforme a la palabra es caminar, el caminar conforme al Espíritu es caminar conforme a su palabra. Si yo camino conforme a su palabra, estoy caminando en el Espíritu, el cual obviamente para Dios esto es agradable. Mire lo que dice en el verso 10. Estoy leyendo en Isaías 30, verso 10. Y dicen, la gente dicen a los videntes, a los profetas, no veáis a los profetas, no nos profetices, o sea, no nos prediques lo recto, lo correcto. Designo cosas alegüeñas, o sea, cosas que suenen bien gratas. Profetizad mentiras. Eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo, la gente quiere que le mientan. Quiere que le digan que puede andar en su vida de adulterio, en su vida de mentira, en su vida de falsedad. Quiere que le digan que puede andar en sus vicios, en el alcohol, en la droga, en el cigarro, que puede andar como cualquier cosa sin dar cuenta a nadie. Usted y yo conocemos de que las Escrituras nos enseña de que cada cosa que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. De todo lo que hagamos en esta tierra seremos sentenciados, seremos juzgados por parte del Señor, lo que posteriormente puede ser para condenación o para vida eterna con el Señor Jesús. El hombre voluntariamente debe definir si quiere caminar según los reglamentos que Dios establece o si prefiere apartarse de ello. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a permanecer creyendo en que Dios no ha enviado a profetas y apóstoles para este tiempo. Insisto, Dios ha avisado a través de lo que está en la Escritura de que vendrán muchos en el nombre de Jesucristo y a muchos han de engañar. Muchas congregaciones
existen por doquier, en un solo pasaje, en una sola cuadra pueden haber hasta 10 diferentes congregaciones de 10 diferentes denominaciones y cada uno creyendo según su propia idea de lo que es Dios y no lo que Dios ha inspirado en su palabra. Hombres creando libros guías para poder dar enseñanzas que el Señor no dijo. Vimos el ejemplo recientemente de que el Señor escogió en Mateo 10, desde el verso 1 a 12 apóstoles. ¿Hasta ahí nada más llegó el Señor? No. Porque en el libro de Lucas 11:49 dice la palabra, les enviaré, dice el Señor Jesús, les enviaré profetas y apóstoles. ¿Cuándo el Señor dijo que le enviará? ¿Solamente a los 12 que escogió? No. Porque no solamente quedó hasta ahí. Recuerde que de los 12 apóstoles, Judas Iscariote murió. Y luego después en el libro de los Hechos, antes de que la promesa del Padre viniera sobre los apóstoles y sobre los que aproximadamente 120 se estaban reunidos en aquel día del Pentecostés, ya el Señor Jesús estaba hablando de que era necesario que alguien viniera y reemplazara al que no estaba. En el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el verso 16 al 26, vemos que aquí hay una conversación entre los apóstoles para escoger de entre dos hombres que tenían gracia y tenían lo que era, bendito sea el Señor, la guía de su espíritu. Estaba Barsabas y estaba Matías. Y entre Barsabas y Matías comenzaron a conversar los apóstoles para decidir cuál de estos dos podía tomar el cargo o la posición de Judas Iscariote, quien no estaba junto con los 12. Y a quien escogieron de estos fue a Matías. Lo puede leer en Hechos 1, desde el 16 al 26, en toda esta conversación que los apóstoles llevan a cabo. Ojo, que esto fue antes de que viniera la promesa del Espíritu Santo declarada por Joel. Cuando Matías fue escogido, Matías no tuvo encuentro directamente o cara a cara con Jesús. Matías, si contamos claramente, desde los 12 que escogió Jesús hasta Matías tenemos 13 apóstoles. Aquí tenemos 13 apóstoles. Ahora, vamos a buscar cuál sería el número 14. Hechos 14, verso 14. Se encuentra Bernabé y Pablo, el cual Pablo hace énfasis diciendo que nosotros somos apóstoles de Jesucristo. Hablaba de Bernabé y Pablo. Bernabé se convirtió en el apóstol número 14 y Pablo, quien fue llamado, conocido como Saulo, ya fue más bien el apóstol número 15. Pero antes de continuar acá, es decirle de que no solamente habían estos 15 apóstoles, lo que la palabra de Dios puede ilustrar, sino también que hubo un número 16. No número 16, sino que fue el primero. En el libro de Hebreos capítulo 3, en el verso 1, establece bien claro quién fue este primer apóstol. El primer apóstol, ¿por qué? Porque fue el primero en formar parte de lo que es la iglesia. Cuando le dijo a Pedro, oye, digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, no Pedro, porque Pedro no fue la roca, sino Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que formó la iglesia, el que fundó la iglesia, y de hecho porque formó parte de ella en el cuerpo, conocido como hijo, ese fue Jesucristo. Él fue el que fundó la iglesia y él fue el primero en ser parte de ella. Hebreo capítulo 3, desde el verso 1, la palabra nos enseña claramente quién fue el primer apóstol. Y hace énfasis claramente en Jesucristo. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, desde el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Recuerden que apóstol significa ungido. Apóstol significa ungido y enviado. Aquí tenemos ya con Jesucristo, contando que fue el primero, porque él fue el primero que formó parte de la iglesia, antes de que los apóstoles pudieran conocer que ellos también formaban parte de ellos por medio de un solo espíritu, según 1 Corintios capítulo 12, verso 6, porque por medio de un solo espíritu formamos parte del cual es el cuerpo, y este cuerpo es la iglesia. Así que los apóstoles, formando parte de la iglesia en conjunto a
Cristo Jesús, quien vino en carne, se manifestó en carne para poder fundar y formar la iglesia, forjarla para que los hombres, todos aquellos que entraran, recuerden que la iglesia es representación del arca, el arca, para que entraran a la iglesia y así puedan formar parte de esta remisión, regeneración en Jesucristo. Ya tenemos claro a través de estos textos que acabamos de leer de que no solamente estuvieron estos 12 que el Señor Jesús escogió. Entonces, insisto, Lucas 11:49, el Señor Jesús dijo, les enviaré profetas y apóstoles. La pregunta es, ¿para cuándo? ¿Puede el Señor Jesús levantar apóstoles y profetas para este tiempo? Claro que sí. Porque el mismo Señor Jesús, quien inspiró las Escrituras, sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Si Él promete aquí que enviará profetas y apóstoles, no debemos poner en duda de que Él ha de enviar profetas y apóstoles para este tiempo. Usted debe estar siempre escudriñando y tomando el discernimiento en el Espíritu de quién es o no apóstol y profeta enviado por el Señor. En otras palabras, verdadero apóstol y verdadero profeta. Usted dirá, ¿y cómo voy yo a hacer esto? Claro que sí. La iglesia tiene la responsabilidad de poder determinar quién es o no es, pero para ello debe tener el conocimiento de la Santa Escritura. No teología, no filosofía, no argumentos en vanas repeticiones según los rudimentos de los hombres, sino que sea según lo que Dios ha establecido. Recuerden que la palabra rudimento significa principios elementales y es el cual la palabra establece según Jesucristo, no según los hombres. No según los estudios o libros de estudios que los hombres han creado con un sinnúmero de bosquejos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino que se contradicen con la palabra del Señor. Es responsabilidad de la iglesia. Mire cómo está esto bien diseñado, porque el Señor es perfecto. Dios es infalible. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2, habla el Señor a una de las iglesias de Asia, el cual es un ejemplo para la iglesia en Jesucristo, que dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. ¿Cómo puede encontrar a un líder que es mentiroso si no tiene conocimiento de su Santa Escritura? Si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va simplemente a ser parte del montón, engañados como se encuentran hoy en día la mayoría de las congregaciones en el mundo. Engañado por las mismas mentiras repetidas de generaciones antiguas hasta la fecha. Y ha sido simplemente por el hecho de que no ha estudiado lo que Dios ha establecido. Llega una congregación X y le dicen 2 o 3 parafernalias, literalmente, cosas que solamente le adornan el oído. Entonces cree aquella mentira y dicen que fue Dios que lo dijo. ¿Dios lo dijo? Dios lo dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Quiero leerle este texto para que usted me acompañe, aquellos que puedan tener la Biblia en mano. Ezequiel capítulo 13, en el verso 3 al 9. Porque estos profetas que el Señor envió fueron hombres que tuvieron una vida consagrada, una vida el cual no se apartaban ni a la derecha ni a la izquierda, como dijo Balaam, como dijo Balac a Balaam, ni con todo el dinero que me puedas dar yo me apartaré o diré alguna cosa contraria a lo que Dios me ha dicho. Eso es lo que debe decir cualquier hombre, no importa qué tantos millones de dólares te puedan ofrecer, que no se aparte tu boca de la palabra del Señor. Tu boca debe estar centrada en la palabra de Dios. Asimismo, aquellos que son oyentes deben tener el conocimiento de lo que dice su palabra para que el que habla, saber si debemos creerle o no. Ezequiel capítulo 13, desde el verso 3 al 9, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, ay de los profetas insensatos. Insensatos es más bien por tontos, porque se paran en los púlpitos y no tienen conocimiento de lo que realmente la palabra establece, sino que son solamente por sus propias ideas, por su propia lógica. Dice que andan en pos de su propio espíritu.
y letra espíritu en minúscula. Y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. De eso está lleno un montón de púlpitos. Hombres que buscan la manera de cómo hacer adivinanzas para tratar de engañar a la gente, y a la gente le encanta ver esos espectáculos. Eso es lo que son, espectáculos. El Señor no vino para que el mundo se entretuviera, sino para que el mundo buscara la manera de arrepentirse de sus pecados, de conocer que la vida que vive es una vida que no le agrada a Dios, que debe cambiar, que no está llamado para ser solamente criatura, sino también para ser como hijo e hija. Y para ser hijo es necesario caminar según su voluntad. En el libro de Juan capítulo 8, verso 40 al 43, el Señor bien dijo que aquellos que son hijos son aquellos que hacen su voluntad. Y aquellos que no son hijos, la palabra bien claro, textualmente dice que vosotros sois hijo de Satanás el diablo, porque la voluntad de vuestro padre el diablo es la que queréis hacer. Y el diablo es mentiroso, como dice su palabra, es quien miente desde el principio. Por lo tanto, siendo padre de mentira, que con ese título se le estableció a Satanás, padre mentira es el que está en la boca de estos falsos profetas y de estos falsos apóstoles. Mira lo que dice aquí. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Púlpitos donde le dicen los hombres a mujeres que van a bajar de peso, dice el Señor. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿En qué puede edificar este tipo de práctica? Y dicen, así ha dicho el Señor. Y el Señor no los envió. Con todo esperan que el Señor confirme la palabra de ellos. Ellos profetizan algo y empiezan a querer hacer que el Señor confirme lo que ellos dicen. El Señor ha establecido que Él solamente respalda su palabra. Para Dios no hay nada imposible, pero hay una sola cosa que es imposible y es mentir. Dios no miente. Dios es incorruptible. En Él no hay tiniebla alguna, aunque Él haya creado las tinieblas. Pero cuando digo que no hay tiniebla alguna es porque no hay iniquidad, no hay pecado, no hay ambigüedad, no hay confusión en Él. El autor de confusión es Satanás, el diablo, y es el mismo que está en la boca de estos falsos profetas y estos falsos apóstoles. Y dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Esto es lo que dice el Señor preguntándole a estos profetas. No habiendo hablado yo, porque yo no fui quien hablé, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Él va a hacer justicia. Téngalo por claro. Ahora, no crea aquellos que son oyentes y participantes de estas congregaciones que saben que está mintiendo, que saben que hay algo que no encaja, pero siguen ahí sentados como que si, bueno, que estoy acostumbrado y que aquí me voy a quedar, no importa, porque estamos llamados a congregarnos. En el libro de 2 de Corintios capítulo 6, desde el verso 12 en adelante, el Señor dice, salid de entre medio de ellos, en donde está esta lengua mentirosa que miente, hablando como si fuese el Señor, pero no es el Señor. Salid de entre medio de ellos. Ya no estamos en tiempo para venir y quedarnos ahí sin hacer nada, durmiendo en nuestros laureles, como que si el Señor nos estuviese advirtiendo esto a través porque no soy el único que está hablando este tema. Hay muchos otros jóvenes y ya también hombres también mayores que han estado hablando esto por mucho tiempo, de que nos apercibamos, de que estemos atentos a la verdad en Jesucristo. La verdad en Jesucristo no está para que usted se sienta cómodo, insisto, está para que usted camine según su voluntad para poder obtener el galardón más grande que usted pueda llegar a conocer. En el verso 9, Ezequiel 13, verso 9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no formarán parte de mi iglesia. La iglesia solamente es una.
sin importar de que haya muchos otros templos que se llamen iglesia, son falsas iglesias. Sin importar que haya muchos que se llamen pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, son falsos apóstoles. Eso es lo que usted debe tomar en cuenta. No puede venir a decir que el Señor no ha de enviar profetas y apóstoles o maestros o pastores para este tiempo. Lo que usted debe entender es que van a haber hombres mentirosos. Ahora, siempre el Señor levantó a unos pocos, porque son pocos los que realmente quieren enseñar la verdad de su palabra, porque son pocos los que realmente quieren vivir una vida consagrada al Señor. Porque el profeta y el apóstol, aquel que forma parte de ser líder, debe ser un ejemplo a los hombres que lo ven, como también y obviamente un ejemplo a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Hay un sinnúmero de reglamentos, parámetros que el Señor establece para estos hombres quienes están ocupando una posición de líder. Y es obviamente ahí en donde hay un sinnúmero de incumplimientos, donde sus mujeres son las que son pastoras o las que son profetas cuando el Señor no envió a mujeres para esos cargos, que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. El Señor, cuando estableció los 5 ministerios, estableció claramente a hombres, y eso está escrito. Romanos capítulo 15, en el verso 4 dice: todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si nosotros nos salimos de las Escrituras, no hay esperanza para nosotros. No podemos expresar que no existen profetas y apóstoles que el Señor haya enviado por este tiempo. Tenemos un ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue conocido como profeta. De hecho, él se le atribuyó el cargo de Elías o la función de Elías, porque era necesario que viniera Elías para dar a conocer quién ha de venir después de él, abrirle paso al Mesías. Era profeta, pero cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si él era profeta, él contestó que él no era profeta. Sin embargo, sí lo era. Hay hombres por ahí que están haciendo la función correcta en la sana doctrina de su palabra, que de alguna manera el Señor envió, pero ellos no se adjudican los cargos de decir yo soy apóstol o yo soy profeta, sino que se mantienen en su diseño simple, como un hermano al cual obviamente administra la verdad de su palabra y no necesariamente se llamen apóstol o profeta, aunque estén funcionando o cumpliendo con la función de. Más que alguien que pueda decir que es apóstol o que es profeta, veamos cuál es el fruto, veamos qué es lo que está haciendo. Pero no podemos decir que el Señor no ha de enviar profetas o apóstoles o algún ministro para este tiempo. Isaías capítulo 56 en el verso 10 también establece bien claro que estos atalayas, le llama por atalayas, que es sinónimo de profetas, vigilantes, videntes, que ellos están atentos para percibir al pueblo, para que el pueblo se guarde y se cuide ante cualquier tipo de circunstancia. Estos atalayas aman el dormir, son como perros comilones, insaciables. Y aquí señala puntualmente, los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Dicen ellos, venid, tomemos vinos, embriaguémonos de sidra. Sidra es lo mismo que alcohol. Y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Eso es lo que se presta hoy en día a la mayoría de las congregaciones. El predicador está hablando sobre la verdad de su palabra, la congregación vacía. El pastor anuncia de que va a haber una comilona, de que se va a hacer una actividad en donde pueden ser todos invitados y llega hasta el que nunca asistió a la congregación. Llegan los ateos, los familiares de la persona que va a dicha congregación y se llena el lugar porque están todos dispuestos a comer. Pero sin embargo el Señor le pone el título que son perros mudos. En el verso 10 dice, perros mudos que no pueden ladrar. ¿Qué? ¿Cómo hace un perro mudo? Imagínense, la gente que tiene un perro en su casa es para poder resguardarlo de algún posible ladrón. Y no va a pensar usted que cuando esté entrando el malo a la casa, el ladrón se le acerque y le lama los pies y le haga cariño. No, el perro tiene que
ladrar para advertir al que está dentro de la casa de que está entrando un ladrón, de que está entrando alguien malo a hacer daño a la casa. Eso es lo que hace el perro. Pero, sin embargo, aquí, ¿quién es en este aspecto la función de un profeta? Advertir a la iglesia de que el malo, el Satanás, el diablo, ha venido para matar, hurtar y destruir. Así que, pueblo, arrepiéntanse, cambien, tengan una vida agradable a Dios, caminen en santidad, apártense del pecado, arrepentíos y convertíos. Esta es la enseñanza que está llamado a hacer cualquier profeta y apóstol, pero no es lo que se enseña. Hoy en día lo que se enseña es Dios te traerá felicidad, Dios te traerá tranquilidad, no te preocupes por nada porque tú estarás todo estará en paz, todo va a estar bien. No es así, porque el Señor Jesús incluso estableció que habrá siempre pobre entre vosotros y que aquellos que sean enfermos, el Señor puede también causar algún tipo de enfermedad, pero Él dice en su palabra quién es. Él es el que hiere y Él es el que sana, Él es el que da vida y también Él es el que la quita. Por lo tanto, muchas veces cuando estamos enfermos, no es solamente porque nuestro cuerpo haya estado decaído, sino porque también Dios causó dicha enfermedad. Muchos se escandalizarán y dirán, ¿y cómo el Señor va a causar esto? Tengamos cuidado porque muchas veces no es una enfermedad causada por el mismo decaimiento corporal, sino porque el Señor así lo quiso. El Señor así lo quiso. Miren lo que pasó con Saulo, con Pablo, el aguijón de la carne, que es como si fuese un cáncer. El Señor no lo sanó. El Señor no sanó al apóstol Pablo, pero ahí estaba ese hombre siendo fiel. A Dios debemos serle fiel aunque no recibamos nada a cambio. A Dios debemos serle fiel independiente si podemos llegar a obtener alguna sanidad o algún recurso económico para nuestra vida. No porque algún hombre se levante hablando todo este tipo de tontería que se ha dado a conocer a través de un sinnúmero de plataformas, no es real. No permanezca en el engaño de falsos profetas y falsos apóstoles. Usted, como creyente, debe apercibirse conforme a lo que Dios inspiró en su palabra. Y todo mensaje que usted oiga, compárelo con lo que dice la Escritura. Aunque le digan fariseo, usted todo no cree nunca en nada, siempre está buscando, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado es aquel cuya confianza es vuestro Señor Dios Todopoderoso. Y la única manera de poder estar apercibido y estar consciente de que lo que creemos es lo correcto es buscando la Santa Escritura. Escudriñar las Escrituras porque ahí os parece la vida eterna. Aquí podemos encontrar cómo poder heredar la vida eterna, cómo agradar a Dios para poder un día tener este galardón. En el libro de Gálatas 1, del 6 al 8, dice su palabra, los apóstoles hablando, si un ángel incluso viene del cielo, si incluso un ángel viene del cielo y enseñare otra cosa diferente a lo que ellos enseñaron, que ellos obviamente estuvieron inspirados en Dios, ese ángel sea llamado anatema, maldito sea ese ángel. No importa que aparezca lo que aparezca. No importa que aparezca el ángel Gabriel o el ángel Miguel, usted manténgase firme creyendo en lo que está escrito acá. No, que el ángel me dijo que yo hiciera tal cosa. No. El Señor no envió a tales profetas. El Señor no envió a tales apóstoles. A estos hombres que están mintiendo de que si no tienes dicha riqueza y vives en pobreza, entonces es porque no tienes fe. Eso es lo que ellos dicen. No tienes fe. No estás sirviendo a Dios. No crea dicha mentira. Usted debe permanecer firme creyendo en lo que está escrito. En lo que está escrito. Dios lo inspiró para edificación. Para edificación. Toda la Escritura es inspirada para redarguir, para corregir, para amonestar. Y no importa que sea tan duro. No importa que sea como para muchos que lo oyen, que suena ofensivo. Aquel que es predicador no está llamado a cambiar la verdad de Jesucristo, sino a permanecer en ella. Mire el ejemplo del Señor Jesús tan claro y conciso cuando los apóstoles se acercaron a decirle que habían 50 discípulos reunidos. Y de esos 50 solamente quedaron los 12 que él había escogido. El resto se fue. Y Jesús le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse con el resto que se fue? Váyanse.
En otras palabras, el Señor no va a cambiar su mensaje para que estos tengan que volver, para que ellos se sientan cómodos y gratos con el mensaje de Jesucristo. Se ofendieron con el mensaje del Señor Jesús. Y muy buena respuesta cuando el apóstol Pedro le dijo: ¿a dónde más iremos, mi Señor Jesús, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si solamente el Señor Jesús tiene palabra de vida eterna. Él colocó el fundamento. Por eso establece en 1 Corintios 3, desde el verso 9, que cuidado como cualquier otro puede edificar. Mire cómo sobreedifica, porque ya el fundamento está puesto. Y el fundamento es Jesucristo. No quiere decir que no pueda haber un apóstol que el Señor envíe para este tiempo. No quiere decir que el Señor no enviará a un profeta, porque vuelvo a dar la cita, Lucas 11:49, el Señor prometió que enviará a profetas y apóstoles. Ahora, no podemos decir que son muchos, porque realmente siempre el Señor escogió a unos pocos, a unos cuantos. En 1 Corintios 12:28 la palabra establece: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos pastores, evangelistas? No. No todos tienen los mismos dones. Todos formamos parte del mismo cuerpo en Cristo Jesús, quien Él es el cuerpo, aun siendo muchos miembros, pero es un solo el cuerpo. Y toda parte del cuerpo, siendo diferentes miembros, tienen diferentes habilidades y capacidades que Dios le fue dando a cada uno. Y no es para que alguno se sienta mejor que otro, porque todo el propósito del Señor es para que todo se haga en orden y en edificación. En edificación para la iglesia, para madurez y crecimiento de la iglesia. Glorificado sea nuestro poderoso Dios. Damos gracias al Señor por su maravillosa palabra, porque por medio de ella podemos alcanzar la verdad. Por medio de ella podemos conocer que el Señor no nos ha abandonado. Quiero compartirle la última cita que la tengo aquí en pauta, que es Ezequiel 33, desde el verso 2 al 9, para que también la pueda tener ahí registrada. Ezequiel 33 del verso 2 al 9 dice así su palabra: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Hijo de hombre no solamente fue un título dado a Jesucristo, ese es un título también dado a Ezequiel, el cual también fue usado como instrumento de su Santo Espíritu. Habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, espada, su palabra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, lo pusiere por profeta, el mismo pueblo dijere: no, este es el profeta, porque el pueblo escoge en ellos mismos a quien le conviene escoger. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Aquí está haciendo énfasis porque la voz del profeta, del que predique, es como una trompeta. Y una trompeta no suena muy agradable. Eso también lo dijo Isaías 58, levanta tu voz en cuello como trompeta y dile a mi pueblo cuáles son sus transgresiones, sus pecados, su vida de iniquidad. ¿Cómo es posible que en la iglesia no se pueda hablar de fornicación, no se pueda hablar de adulterio, no se hable de idolatría, no se hable sobre la pornografía que está en la juventud, incluyendo gente supuestamente dentro de congregaciones? No se hable sobre la perversión que hay, no se hable en contra sobre las cantidades de mentira que hay, sobre las malas enseñanzas del mismo diezmo y ofrenda. No se habla del infierno. No hable del infierno, hermano Josué, porque después nos ofendemos, la gente se va a ir. Todo aquel que asume la verdad de la palabra no tranza, sino que lanza la palabra tal y como el Señor la ha establecido. Y miren lo que dice en el verso 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, cualquiera que escuche el sonido de la verdad de su palabra y no cambie, no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Escuche esto. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. En otras palabras, que si esta persona escuchando el mensaje de la verdad no se apercibe, no cambia, no se arrepiente, no viene al bautismo en el nombre de Jesucristo, no aclama al Señor para que sea lleno de su Espíritu Santo y no camina dando fruto de arrepentimiento, lo que es el fruto de su Santo Espíritu, entonces te dice que su sangre está sobre él. O sea, la responsabilidad y la culpa de aquel es de aquella persona quien escuchó pero no hizo nada, porque hay de aquel que sabe la verdad pero no la hace. Y dice en el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, o sea, si este profeta
tiene el mensaje de la verdad de su palabra, pero no anuncia la verdad de su palabra. No le dice al impío que cambie su caminar. No le dice a aquel inmundo que cambie su vida de pecado. No le dice a la iglesia que se aperciba, que se arrepienta, sino que se queda callado. ¿Qué le dice aquí? Mira lo que le dice. No tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El Señor demandará la sangre de aquel que no cambió por causa de que el predicador, el profeta, el apóstol no le dijo la verdad, no le dijo la verdadera enseñanza de Jesucristo. Entonces la sangre de ese que murió en pecado será demandada del profeta que no dijo la verdad. Así que la posición más complicada y más arriesgada de lo que es la iglesia es justamente la función de ser predicador, de ser portador de su palabra. Y que muchos quieren venir y tomarse estos cargos. No, que yo soy profeta, no, que yo soy apóstol, no, que yo soy ungido, no, que yo soy el ministro, no, que... Y no son capaces ni siquiera de ser hermanos. No son capaces ni siquiera de poder dar un buen testimonio, de amar a sus hermanos, de respetar en la congregación. Glorificado sea nuestro poderoso Dios, quien nos ilustra esta verdad para que nos apercibamos. Para que nos apercibamos. Que esta palabra del Señor pueda ser de gran edificación a todos los que puedan ver este video, puedan ser oyentes. No sea solamente oidor, sino también hacedor de su palabra. Este es su programa La Verdad en Jesucristo. Apercíbase, camine según su voluntad, la voluntad del Señor que inspiró en la Santa Escritura, no su propia idea, no su propia lógica, no según filosofías, no según rudimentos de hombre, sino lo que Dios inspiró en su palabra. Que sea Dios bendiciendo grandemente la vida de todos aquellos quienes vean este programa. Esta es La Verdad en Jesucristo.